Ok, bueno, buenos días. Entonces vamos a dar comienzo a la sustentación del proyecto aplicado del estudiante Sergio Armando Reyes Medina del programa de Ingeniería Electrónica Resolución 13155, estudiante del CEAD de Yopal, quien desarrolló el proyecto aplicado denominado Diseño y Construcción del Sistema de Medición Múltiple de manera inalámbrica aplicado al diagnóstico de maquinaria de construcción. En este momento nos acompaña el ingeniero Ángel Alejandro Rodríguez Aya, quien está participando como jurado. Y pues ya daríamos inicio entonces a la sustentación. Sergio, recuerda que tienes 20 minutos para hacer la presentación y ya después procedemos con las preguntas que tenga el ingeniero Ángel. Entonces, tienes el escenario, Sergio. Buenos días, tutora y ingeniera Diana y jurado, ingeniero Alejandro. Entonces, a continuación les voy a presentar la sustentación del diseño y construcción de un sistema de medición múltiple de manera inalámbrica aplicado al diagnóstico de construcción de maquinaria. Entonces, iniciamos con el problema. El problema son los largos tiempos en diagnóstico de fallas asociado al uso de instrumentos de medición poco eficientes. Entonces, la maquinaria de construcción, como lo dice Patrick Edick y el profesor Snell Boveit, constituye entre un 25 y un 40% de los costos en una obra de construcción. Debido a esto, pues es bastante importante que la maquinaria funcione de manera correcta y en caso de que llegase a fallar, es muy importante que se pueda realizar una reparación en el menor tiempo posible. Con maquinaria de construcción se define todo el conjunto de máquinas que se utilizan para el movimiento de tierra, para retirar capas superficiales del suelo, para el cargue de materiales, y entre estos tenemos unos ejemplos en la parte inferior, que es una excavadora, bulldozer, vibrocompactadores, grúas telescópicas, manlift o plataformas de elevación para personas. Hay muchos otros equipos que también hacen parte de este conjunto. Objetivos. General es diseñar e implementar un sistema de medición inalámbrico de diferentes variables para agilizar el proceso de diagnóstico de fallas en maquinaria de construcción. Entre los objetivos específicos tenemos el de planear el diseño de un sistema de medición inalámbrico basado en un microcontrolador para obtener la base de hardware necesaria en el proyecto. Realizar la programación del microcontrolador para la adquisición de datos y control del sistema de comunicación inalámbrico. Diseñar el PCB para cada uno de los módulos y posterior ensamble de componentes. Desarrollar una aplicación Android mediante la plataforma App Inventor para la visualización de datos en tableta o celular. Realizar pruebas de laboratorio y de campo para verificar el correcto funcionamiento del sistema de medición. La electrónica en maquinaria de construcción. Entonces, anteriormente los equipos de construcción basaban todos sus sistemas en sistemas mecánicos, hidráulicos, y hacían poco uso de la electrónica. Hoy en día los equipos modernos cuentan con bastantes sistemas electrónicos. Entre estos se incluyen en las transmisiones automáticas. Anteriormente existían transmisiones automáticas que eran completamente, funcionaban en base a sistemas hidráulicos. Hoy en día una transmisión como la que se observa en la pantalla, en la imagen superior, cuenta con un computador adherido a la misma transmisión, una serie de sensores internos y una serie de actuadores en un bloque de válvulas para poder realizar cada uno de los cambios y la conexión entre el motor y el eje motriz del equipo en donde se encuentre montado. Los motores anteriormente también eran dispositivos que solamente funcionaban con sistemas mecánicos, y luego a medida que salieron las normativas de regulación ambiental, los motores fueron incorporando sistemas electrónicos que permitían un funcionamiento más preciso y disminuir en gran medida los contaminantes. Entonces, hoy en día cuentan con computadores, con sensores y actuadores para poder realizar una mejor dosificación del combustible y de esta forma generar menor cantidad de contaminantes. Sistemas de suspensión
por ejemplo, en el caso de las grúas, ya no son suspensiones rígidas, solamente mecánicas, sino son suspensiones electrohidráulicas, en donde hay cilindros que regulan la nivelación del equipo en cada uno de los ejes. Hay sensores en cada uno de los cilindros para poder identificar qué cantidad o qué longitud del cilindro está extendido, para poder verificar la presión que se ejerce en cada uno de los cilindros, y electroválvulas y solenoides que se utilizan para poder controlar y regular la altura. Sistemas de frenos ABS y sistemas de frenos Telma. Los sistemas de freno ABS son sistemas que permiten que no se realice un bloqueo permanente de la rueda en el momento de un frenado. Entonces hay sensores que identifican o que miden la rotación de cada uno de los ejes, y en el momento de una frenada fuerte, entonces permite que se libere cierta presión para permitir que no se produzca un estancamiento de la rueda. Esto principalmente se utiliza para evitar perder el control y quedarse sin dirección el equipo o la máquina donde esté montado este sistema. Los sistemas de freno Telma son sistemas electromagnéticos, en donde por medio de magnetismo se aplica a un disco y de esta forma se va montado en uno de los ejes de las grúas, por ejemplo, y por medio de esto se ayuda también en el frenado de la grúa. Sistemas de dirección múltiples, como se observa en la imagen. Ya las grúas modernas no tienen sistemas de dirección solamente en los ejes delanteros, sino que tienen sistemas de dirección en todos los ejes. Aquí se observa de que todas las ruedas giraron en el mismo sentido para permitir un movimiento en diagonal de esa grúa, y para poder lograr esto se requieren sensores de ángulo en cada uno de los ejes. Los dos primeros ejes son mecánicos, pero los ejes, en este caso tercero, cuarto, quinto y sexto, son accionados hidráulicamente, y para esto se requiere tomar mediciones de ángulo de los ejes delanteros y mediciones de ángulo de los ejes traseros para poder realizar el accionamiento necesario. Todo esto es controlado por computadores. Acá se observa un diagrama general de una grúa. En este caso es una grúa telescópica sobre camión, y esto nos da una idea de la gran cantidad de sensores y gran cantidad de sistemas que se encuentran disponibles en un equipo, en una grúa moderna. Entonces tenemos computadores para controlar los estabilizadores, paneles para poder controlar el sistema de estabilización, que son estas vigas que salen a los lados, que se utilizan para poder nivelar el equipo y darle una mayor superficie de sustentación. En la cabina hay paneles de controles para accionar cada una de las características del equipo, buses de comunicación LCE, buses de comunicación CAN, un computador para el motor, un computador para la transmisión automática, interruptores de proximidad, interruptores final de carrera, computadores para el control de limitación de carga, un monitor en la cabina de la grúa en donde se muestran los parámetros de carga y la geometría de la grúa para poder identificar condiciones peligrosas que están por fuera de la capacidad de la grúa, y de esta forma hacer del trabajo un proceso más seguro. Entonces, la propuesta de solución es un sistema de medición de múltiples variables, el cual realiza la medición de manera inalámbrica utilizando diferentes nodos de medición, los cuales transmiten a un nodo o módulo máster, y este a su vez transmite la información recibida a un dispositivo de visualización, que en este caso se utiliza, puede ser un celular o una tableta con una aplicación desarrollada en App Inventor. Entonces, ¿por qué no se realizó la conexión directa de los nodos de medición al dispositivo de visualización? Porque los dispositivos de visualización cuentan con conexiones Wi-Fi o Bluetooth que no tienen el alcance suficiente para la necesidad que se presentan los equipos en la maquinaria de construcción. Entonces, ¿cuáles son las características?
4 canales de medición de voltaje o presión, 2 canales de medición de corriente. La alimentación de cada uno de los nodos, ya sea el nodo máster o cada uno de los nodos de medición, se realiza con 3 baterías AA. El rango de medición de voltaje es de más o menos 50 voltios. El rango de medición de corriente es dependiente de una sonda externa. Entonces, para poder medir la corriente se requiere una sonda externa, la cual es alimentada por el mismo nodo. Tiene una fuente de alimentación interna que se conecta al exterior por medio de un conector DB9 y de esta forma se alimenta la sonda externa. Esta sonda se pueden utilizar sondas no intrusivas que permite que no sea necesario realizar cortes en cableado o abrir el circuito para realizar la conexión en serie y de esta forma poder tomar la medición de corriente. El rango de medición de presión es dependiente también de transductores externos, entonces dependiendo de las necesidades de medición de presión se selecciona el transductor adecuado, el cual también es alimentado por cada uno de los nodos de medición y de esta forma se tiene un gran rango de medición de presión utilizando diferentes transductores. El desarrollo del sistema de medición inalámbrico. Entonces, se inicia con el diseño de los circuitos, en donde a partir de diagramas de bloques se pasa a desarrollar cada uno de los circuitos correspondientes. La selección del microcontrolador y la plataforma de programación. Inicialmente se trabaja con una Mega 328 en el primer y segundo prototipo y se selecciona la plataforma para el desarrollo del primer prototipo, la plataforma el IDE de Arduino, y para el segundo prototipo se utiliza la plataforma de Visual Studio Code utilizando un plugin de plataforma. Luego se realiza la simulación de los circuitos diseñados en el paso 1, esto para comprobar su correcto funcionamiento. Esta simulación para los circuitos análogos se realiza en Microcap y para los circuitos digitales en Proteus. Se da paso a la programación. Toda la programación se realiza en lenguaje C. La implementación, que es en donde se da paso al montaje físico de cada uno de los módulos, del módulo máster y el módulo de medición. Y finalmente se realiza una evaluación de los resultados, en donde se ejecutan pruebas en el laboratorio y de campo para evaluar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, acá tenemos una imagen de los 2 prototipos desarrollados. Inicialmente se desarrolla este primer prototipo, cuenta con baterías recargables 18650, una conexión de entrada y salida de contactos normalmente abiertos de 5 amperios, que es el conector identificado acá con las letras de salida. En la parte inferior un conector DB9 y otro conector DB9 para las entradas. Este primer prototipo se realizó el montaje en una caja universal y pues el tamaño era mucho mayor al segundo prototipo desarrollado. ¿Qué cambios se hicieron? Se hicieron cambios en todos los circuitos. Solamente se utiliza el mismo procesador y el mismo módulo NRF24, que es el módulo que se utiliza para poder transmitir de manera inalámbrica las señales. También se elimina la conexión de los relevos, de los contactos normalmente abiertos, esto debido a que pueden interferir con el sistema de medición. Acá tenemos un módulo inalámbrico de medición. Este módulo cuenta con una conexión en la parte inferior, un conector DB9, y a este conector se conecta un arnés, el cual cuenta con cada uno de las ondas o cableado para poder tomar las mediciones. La carcasa o el alojamiento se realiza una caja medida en impresión 3D, tanto para el módulo de medición como para el módulo máster. El módulo máster soporta hasta 6 módulos inalámbricos, cuenta con una pantalla OLED para visualizar los datos de los módulos que se encuentran conectados, datos básicos de los módulos conectados y el estado de las baterías internas en cada uno de los módulos. Acá tenemos una imagen de los primer y segundo prototipo, del primer prototipo. Entonces, este primer prototipo
No se realizó el montaje o la mayoría de los componentes que se montaron fue módulos prefabricados. Acá se observa el módulo NRF24, un Arduino Nano y dos módulos que cuentan con los convertidores análogo digital, un módulo para reducir el voltaje de las dos baterías a 3.3 y poder alimentar el módulo NRF24. Entonces se utilizaron reguladores lineales que son de baja eficiencia. Para el módulo máster se realizó la PCB. Esta PCB se fabricó mediante maquinado en CNC y de la misma forma también se instalaron los módulos que son prediseñados que se encuentran en el comercio. Desarrollo de segundo prototipo del hardware. Entonces, el módulo de medición inalámbrica que tenemos a la izquierda cuenta con un regulador de 5 voltios que va conectado al al conector DB9, esto para alimentar los sensores externos que se puedan conectar al módulo de medición. Hay un regulador de 3.3 voltios que es el que alimenta todos los circuitos internos. Estos son los convertidores ADC, que se utilizan 3 convertidores de referencia ADS 1115. Estos se comunican por medio del protocolo I2C a un microcontrolador ANMEGA 328, el cual se comunica por el protocolo SPI a un transceptor de referencia NRF24L01. Estos reguladores en el segundo prototipo son reguladores de switcheo que son de alta eficiencia y permiten un mayor ahorro de energía. El módulo máster cuenta con un solo regulador de 3.3 voltios. Cuenta también con un microcontrolador ANMEGA 328, comunicación de un módulo Bluetooth que es el que se va a encargar de enviar los datos al dispositivo de visualización, y un módulo NRF24L01 que es el que se va a encargar de recibir los datos de cada uno de los módulos de medición inalámbrica. El desarrollo del software en el módulo máster y módulo de medición inalámbrico. Entonces, acá tenemos un diagrama de bloques del desarrollo de software de cada uno de los módulos, en donde en el módulo máster se inicia con la declaración de variables, declaración de estructuras, configuración, puertos de comunicación, inicialización ADC, inicialización de los radios, configuración como módulo máster, inicialización del módulo Bluetooth. Luego se realiza lectura de módulos. Si hay módulos de medición conectados, entonces se pasa a inicializar la comunicación Bluetooth y a enviar los datos que se reciben por los módulos NRF al módulo Bluetooth. Estos datos se envían tabulados y también se realiza la visualización de datos en pantalla. Esta visualización de datos son los datos que corresponde a cuáles son los módulos que están conectados y el nivel de batería de cada uno de los módulos inalámbricos. En el módulo inalámbrico, en el inicio se declaran variables, declaración de estructuras, la configuración, puertos de comunicación, inicialización de los módulos de conversión análogo digital, inicialización de los radios y asignación de direcciones para los radios. Cada uno de los radios en NRF24L01 cuenta con una dirección que lo identifica con el módulo máster. Lectura de los convertidores a análogo digital, procesamiento de los datos leídos, almacenamiento en estructuras, lectura de voltaje de batería, cálculo de porcentaje de batería, y luego estos datos son enviados por medio de estructuras a los módulos NRF24L01 para transmitirlos al módulo máster. El diseño del PCB se realiza en KiCad, un software libre. Acá tenemos una imagen se utilizaron 4 capas. En estas 4 capas, las 2 capas interiores son para la alimentación, un plano de negativo y un plano de positivo. Acá en este caso se utiliza un plano de positivo de 3.3 voltios. En la parte superior están los 2 integrados que se encargan de la regulación de voltaje, las 2 fuentes de alimentación. Más abajo tenemos el microcontrolador, los conectores, un conector para el conector para realizar la conexión al módulo al conector DB9, un conector para alojar el módulo NRF24 y un conector para poder realizar la
la programación del módulo o actualizaciones de software. Acá tenemos una visualización del módulo, una visualización 3D de la placa ya terminada, el diseño terminado. El proceso de ensamble de componentes. Entonces tenemos dos tarjetas. Estas tarjetas corresponden al módulo, a un módulo de medición y al módulo máster. El módulo máster cuenta con un solo regulador, el módulo de medición tiene dos reguladores. Todos los componentes son de montaje superficial, a excepción de los conectores. Esto para poder reducir el tamaño de la placa. Acá tenemos una comparación entre el tamaño de la placa y una moneda y uno de los módulos de regulación de donde se tomaron los componentes. El proceso de soldadura se realiza mediante flujo de aire caliente y se instalan, por ejemplo, en este caso los componentes son de tamaño QFN, tamaño de 3.25 por 3.25 milímetros. Desarrolla la aplicación de la aplicación Android. Entonces se realiza en la plataforma App Inventor. Para esto tenemos acá el Screen 1, que es en donde se realiza una presentación. Luego de esto hay un temporizador y se pasa al Screen 2, que es en donde tenemos alojadas 6 pantallas más. Estas pantallas es en donde está la configuración y 5 pantallas de visualización. En el Screen 1 tenemos el código, los diagramas de bloques que representan el código, tanto para el Screen 1, entonces en donde se inicializa, luego tenemos un temporizador, cuando se da al final del temporizador se salta al Screen 2. Acá se inicializan variables, se inicializan pantallas, se crean variables de almacenamiento, pantalla de configuración, conexión Bluetooth. Se da paso a la selección de las pantallas de visualización de 1 a 5, de la pantalla 1 a la pantalla 5, la recepción de datos Bluetooth, se realiza la separación de los datos recibidos, se guardan los datos en listas de variables y luego se muestran los datos en todas las pantallas. Si se presiona el botón volver, entonces volvemos otra vez a la pantalla de configuración y si no, se vuelven otra vez a recibir datos para seguirlos visualizando. Acá tenemos dos imágenes del prototipo terminado. Uno es el módulo de medición y el otro es el módulo principal o el módulo máster, que cuenta con la pantalla LED para mostrar la información correspondiente de los módulos conectados. Esto es una prueba de laboratorio en donde se verifica que las mediciones con un multímetro coinciden con las mediciones que se realizan en el dispositivo de visualización. Y cada una de las pantallas que se muestran cada una de las visualizaciones que se muestran en la pantalla LED del módulo máster. Acá en el dispositivo de visualización tenemos la pantalla en donde se realiza la conexión Bluetooth y las 5 pantallas en donde están los 5 formas de visualización diferentes. Luego de esto se realiza una prueba de campo en una grúa telescópica sobre camión. Entonces, esta grúa presenta problemas en diferentes sistemas electrónicos. Entre estos sistemas electrónicos tenemos fallas en medición de los sensores de ángulo. Esta grúa cuenta con sensores de ángulo en la base del boom, en este carreto acá más o menos a la mitad de la primera sección, y un sensor de ángulo en la parte superior o cabeza del boom. Entonces, aparte de eso, en la parte superior hay 2 interruptores final de carrera que son los que evitan que cuando se sube el bloque o gancho principal, por medio de los winches, estos no vayan a golpear la cabeza del boom y vayan a producir un accidente. Estos finales de carrera, cuando tienen problemas intermitentes, es necesario tomar mediciones en diferentes puntos. Puede ser en la cabeza del boom, en el carreto o abajo en los computadores a donde llegan estas señales. Cuando es necesario tomar mediciones en la cabeza del boom, subir a una persona a ese sitio o instalar un instrumento en esa ubicación es riesgoso, sobre todo cuando se requiere realizar operaciones con el equipo para reproducir daños que se producen de manera intermitente. Entonces, en este caso se utiliza un módulo inalámbrico que va a medir las señales del sensor de ángulo de cabeza del boom y el anti-to-block, que es el
interruptor de final de carrera que está instalado en la cabeza del boom. Acá tenemos el boom extendido a una longitud de 36 metros, en donde todas las secciones están al 46% de longitud. Y en la parte inferior en la cabina tenemos el módulo máster que está recibiendo los datos del módulo de medición inalámbrico, y tenemos el dispositivo de visualización Android para observar los datos que se están midiendo. Ventajas del sistema de medición inalámbrico: tiene un bajo costo comparado con otros sistemas de medición que pueden transmitir de manera inalámbrica los datos que se están capturando. Gran cantidad de canales, 6 canales por cada uno de los módulos de medición, y se pueden conectar 6 módulos de medición a un módulo máster, lo cual nos da una capacidad de 36 canales en la primera capa. Ahora, cada uno de los módulos de medición se puede convertir en un módulo máster y aceptar otros 6 módulos de medición adicionales. Flexibilidad: se puede ampliar la medición de diferentes variables con el uso de dispositivos externos. Tamaño reducido: es un 66% más pequeño que un multímetro. Fácil operación: no se requieren habilidades especiales para su uso. Medición en diferentes puntos de manera simultánea y transmisión de datos a largas distancias. Comparativa con un sistema comercial: acá tenemos el módulo del sistema desarrollado, y tenemos un multímetro y una pinza perimétrica que tienen capacidad de transmitir datos a una aplicación en un celular. El costo promedio de un módulo máster es de 202.000 pesos y de un módulo de medición de 333.000 pesos. Una pinza perimétrica tiene un costo de 2.700.000 y un multímetro de 2.472.000 pesos. Con estos dos dispositivos, con un solo módulo de medición y con un solo módulo máster, tenemos una capacidad para tomar 6 canales, para tomar 6 medidas de manera simultánea. Con estos mismos instrumentos tenemos 2 canales de medición, y la aplicación soporta un máximo de 10 canales, utilizando obviamente más instrumentos. Rango de alcance hasta 100 metros probados. Según el fabricante, los módulos en el F24L01 a línea directa de vista, estos módulos tienen una capacidad de 1 kilómetro. Estos dos instrumentos de medición tienen un rango de alcance hasta 20 metros. Acá tenemos que se puede realizar medición de voltaje, corriente con sonda externa no invasiva y presión con transductor externo. Acá tenemos que estas pinzas perimétricas, este multímetro, pueden realizar medición de voltaje, corriente AC, DC, resistencia y continuidad. La resolución y precisión de este sistema es básica para mediciones en maquinaria de construcción. Entonces, no se pueden realizar mediciones de resistencia, de continuidad, de uniones de semiconductores, o la función de diodo que normalmente está disponible en los multímetros. Pero pues ese no es el propósito. El propósito no es competir directamente contra un sistema de medición comercial, sino realizar un producto que se adapte a las necesidades en el diagnóstico de maquinaria. Resultados en la prueba de campo: se obtuvo un gran alcance que fue de 36 metros de longitud. Tomar una medida con un boom a 36 metros. Se pudo realizar una medición de múltiples medidas, 2 variables. Hay estabilidad en los datos. Nos sirve para poder encontrar sobre todo fallas intermitentes, ya que luego de instalado el módulo de medición es posible operar la máquina para poder reproducir las fallas intermitentes que se estén produciendo. La instalación se facilita debido pues a que el tamaño es reducido y también tiene poco peso. Y todas estas características hacen que se pueda realizar el diagnóstico de forma más rápida y continuar con la subsecuente reparación. Conclusiones: el sistema desarrollado permite realizar diagnósticos de manera rápida y acertada en maquinaria de construcción, principalmente en fallas que se producen de manera intermitente. Los prototipos obtenidos brindan una opción de sistema de medición de bajo costo con sistemas de medición comerciales. Y con respecto al proceso de diseño y fabricación y montaje, se comprueba que es posible el desarrollo de dispositivos electrónicos que ofrecen soluciones puntuales para la industria de la región. Tenemos las referencias y les agradezco por
haber asistido a la presentación. Muchas gracias, Sergio. Ingeniero Ángel, ya te daría paso para las preguntas que tengas. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Les agradezco mucho pues, a Sergio por la exposición que nos ha brindado. Tengo una pregunta puntual y digamos, una sugerencia de pronto para más adelante que exista una articulación con la universidad. Primero que todo, pues, digamos que sé y entiendo que este equipo está enfocado hacia el mantenimiento de estas máquinas de construcción, de esta maquinaria de construcción. Y sé que pues la forma de hacer las mediciones en campo normalmente se hacen con multímetros para hacer las mediciones de voltaje o corriente dependiendo cómo esté funcionando el dispositivo. Sin embargo, pues sabemos que, digamos, en algunas industrias se necesitan ciertos certificados para operar equipos o hacer diferentes tipos de mantenimientos. Por ejemplo, en la aviación, tanto las personas como los equipos deben estar certificados por normas internacionales para cumplir la normativa de seguridad. Mi pregunta es, en la parte de maquinaria, estamos hablando de seguridad y mantenimiento, desconozco por mi parte si existe alguna regulación en ese sentido, de que algún equipo debe estar certificado para hacer las mediciones, y dos, si el personal que está haciendo ese mantenimiento a esa maquinaria debe estar certificado bajo alguna norma o si debe tener algún curso especial para hacerlo, aparte de pronto de un estudio en ingeniería electrónica, una tecnología en algo, pues me gustaría saber eso. Sí, en sí, si los equipos tienen o deben cumplir cierta normatividad para que puedan tener, digamos, una fiabilidad en sus medidas. Sabemos que lo mostró claramente, que hizo la comparación entre dos equipos de medición, entre multímetro y el equipo, y estaban muy cercanos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cualquier prototipo que se realice pues debe tener pasar por diferentes fases para tener una confiabilidad en dicho equipo en las mediciones. ¿Listo? Y dos, esa es una pregunta. Y la segunda es, pues me parece bastante interesante el equipo y me gustaría saber si de pronto más adelante, como usted hizo digamos, ¿cómo decirlo de una manera? Hizo un aprendizaje propio en el cual hizo el diseño de los prototipos. Yo leí muy bien su propuesta y comenzó a trabajar diferentes software para el diseño de los circuitos impresos. Vi que llegó a una baquel, a un circuito impreso de 4 capas con el software KitKat, y sería interesante que de pronto nos pudiera compartir esa experiencia más adelante con los estudiantes, de pronto algún taller, algún curso, ya sea como egresado, para que nos comparta esa experiencia y nos pueda de pronto capacitar en esa área. Entonces, pues estaré atento a la respuesta de las preguntas y las observaciones. Gracias. Listo, ingeniero. Bueno, en el caso de la certificación, en el momento no hay, digamos que una regulación actual aquí en Colombia que exija que o por lo menos en la industria, en el campo en el que yo trabajo, no hay una regulación que exija que los instrumentos tienen que ser certificados, ¿sí? Algunas empresas ya en el campo, en el sector petrolero, a los subcontratistas les exigen que tienen que presentar los certificados de calibración de los instrumentos que vayan a utilizar, sobre todo cuando van a intervenir equipos que tienen que ver con la producción petrolera, que son pues equipos bastante sensibles a cualquier mal procedimiento que se pueda realizar y que puede producir pues también pérdidas económicas de bastante envergadura, ¿sí? Entonces, pero en el caso de la maquinaria, hasta el momento pues no hay una regulación que exija el uso de instrumentos certificados, ni que exija que las personas que
que los atienden pues tengan determinada formación o tengan determinado cursos o certificaciones, ¿sí? Esto es algo que se debe mejorar, ¿sí? Debido pues a que a futuro va a ayudar a que se pueda realizar de manera más formal este trabajo, ¿sí? En la segunda apreciación que hace, pues le agradezco la invitación, ingeniero, y sí, yo estoy dispuesto y me interesa bastante poder compartir ese proceso, ya que pues fue eh, un trabajo que requirió bastante tiempo, en el que se tuvo un aprendizaje importante y pues es bastante bueno poder compartir ese aprendizaje con las otras personas, con nuestros compañeros en la universidad. Y estoy dispuesto y me parece buena idea. Muchas gracias, Sergio. Sergio, y para finalizar, pues también me gustaría de pronto, y con la ingeniera Adriana, pues la ingeniera Adriana fue la directora o asesora del proyecto, ¿qué posibilidades habría de que, pues eso es más que todo en la parte de investigación, de que usted de pronto pudiese, ese proceso que usted hizo, hay varias formas que se pueden demostrar conocimiento y avance en el área de investigación? Por ejemplo, puede ser una planta piloto, puede ser un prototipo o puede ser un registro de software que ya sea, no sé si usted pertenece a algún semillero o ya sea que con la ingeniera Adriana puedan tratar de gestionar un registro de eso, porque ahí hay varias cosas que se pueden registrar o reportar ante MinCiencias, que es básicamente un registro de software, puede ser una planta piloto, puede ser un prototipo. Podrían tratar de mirar esa opción de registrarlo para que no quede como un proyecto que solo se hizo para graduarse y de pronto quedó allí. Sería importante de pronto que si usted de pronto desea hacer ese proceso, pues se asesore con la ingeniera Adriana si están interesados en hacerlo, y claro está, teniendo en cuenta pues que de pronto si usted está pensando a nivel personal este prototipo explotarlo más adelante, pues ahí sí analizar y validarlo si realmente es factible registrarlo o no con la universidad. Y si no fuese así, Sergio, con la universidad, pues en ese proceso académico y educativo, pues yo sí lo invito a que de pronto comience a hacer los procesos de registro personales, ya sea un registro de software o ya sea un diseño, también lo podría usted registrar para proteger su desarrollo que está haciendo. ¿Listo, Sergio? Listo, ingeniero, muchas gracias por sus comentarios y por su... Muchas gracias, ingeniero Ángel. Sí, señor, como lo comenta, la idea es pues hacerle como la asesoría a Sergio, pues es un desarrollo personal y no está tan ligado como tal en investigación, pero pues sí es del semillero. Sergio es integrante del semillero, pero la idea es hacerle el acompañamiento y la asesoría suficiente para que él haga los registros tal como su merced lo menciona. Adicional, pues este proyecto Sergio también ya lo está presentando como desarrollo en los eventos. En este caso, pues ya lo presentó en el Zonal y próximamente irá con el tema de Red Colsi, Innovador y Nokia. Entonces, sí, él ya está haciendo como la socialización de su trabajo y pues la idea es que él como estudiante actualmente y futuro egresado de la universidad y pues del programa, si bien lo desea, que pues ya lo dijo que sí, nos haga esa socialización de sus trabajos y pues obviamente no solo acá nosotros como sea Yopal y a la zona, sino pues que si es posible irnos al orden nacional, pues mucho mejor. Entonces, Sergio, de mi parte, pues un reconocimiento muy grande por el trabajo que has presentado, que has desarrollado. Evidencias bastantes habilidades porque en este desarrollo pues tú estás presentando un diseño, estás presentando prototipos que tú mismo implementaste y que mejoraste, porque no nos muestras un prototipo, sino de hecho nos muestras dos prototipos, programación porque son elementos programables y adicional pues que es un desarrollo que también lo tienes con la aplicación móvil para que se requiera para quien así lo requiera y pueda visualizar estos datos también de manera remota. Entonces, de mi parte, Sergio, un reconocimiento muy especial por este desarrollo.
Sabes que también como estudiante y próximamente ya como ingeniero, también tengo un reconocimiento muy grande por ese amor a la electrónica y a todo lo que emprendes. Entonces, no sé si de parte de los asistentes o del ingeniero Ángel hay algún otro comentario, si no, pues daríamos por finalizada la sesión y pues ya quedaría para todo el trámite siguiente. Bueno, ingeniera, pues también para finalizar, al igual que usted, ingeniera, reconozco, pues solo fui el jurado, pero leí muy bien el trabajo y se nota bastante en el desarrollo, la dedicación de tiempo que le dedicó tanto el primer prototipo como el segundo prototipo, porque básicamente hizo mejoras significativas. La verdad me pareció bastante interesante que integrara todo en una sola tarjeta. Digamos, no se quedó en que voy a utilizar los módulos, los pongo en una sola tarjeta y ya no. Básicamente lo integró en una sola tarjeta, que es bastante interesante. Y se nota, ¿verdad?, que hubo mucha dedicación y trabajo a este prototipo. Y también de mi parte, muchas felicitaciones. Espero que tanto a nivel de pronto usted personal siga haciendo esos desarrollos o prototipos o máquinas, porque eso, digamos, hace crecer a la región donde usted está y también puede generar, pues, a futuro de pronto puede ser una empresa, nuevos empleos, nuevas tecnologías que se puedan aplicar en el área en el que se está trabajando. Y nuevamente felicitarlo por el trabajo y esperamos que todo le salga muy bien. Sergio, felicitaciones de mi parte también. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera, por el acompañamiento y por todas sus, sus buenos deseos, ingenieros. Muchas gracias. Vale, Sergio, muchísimas gracias. Entonces ya daríamos por finalizada la sesión. Entonces ya cuando tengamos todos los documentos, ya yo procedo contigo. En este momento ya yo te voy a enviar por correo el procedimiento que debes seguir para enviar el documento a la biblioteca para iniciar el trámite de la publicación del documento. ¿Listo, Sergio? Ok, ingeniera, muchas gracias. Vale, a ti muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.